Bueno, y sobre esto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de lo ocurrido en Durango, donde fue detenido Edgar N. alias. Otro delincuente más cae en México, y esta vez fue en Durango, cuando una operación policial de gran escala se desplegó al amanecer, sorprendiendo a los habitantes de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente. Edgar Rodríguez Ortiz, conocido como El Limones, fue detenido en un operativo que dejó a todos boquiabiertos. Este hombre, que operaba con una doble vida como líder sindical, resultó ser uno de los principales responsables de una red de extorsión y lavado de dinero vinculada al cártel de los Cabrera. Lo que parecía un sencillo líder sindical con una causa noble, se convirtió en una fachada para uno de los operadores más peligrosos de la criminalidad en el norte de México. Durante años, el Limones manejó millones de pesos, extorsionó a comerciantes, ganaderos y trabajadores, mientras mantenía una apariencia de respetabilidad. Pero esa fachada cayó cuando las autoridades mexicanas, bajo el mando de Omar García Harfuch, lograron identificarlo como el cerebro detrás de una red mucho más oscura. El operativo fue ejecutado con precisión militar. Helicópteros surcaron los cielos y fuerzas especiales se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad para acercar a El Limones. Pero lo que encontraron en su residencia, en una de las áreas más exclusivas de Durango, dejó sin palabras a los oficiales. Un verdadero búnker disfrazado de hogar, con armas, dinero en efectivo y dispositivos que contenían pruebas incriminatorias. La captura de El Limones no solo significó la detención de un criminal, sino el principio de un desplome que podría desmantelar una red de extorsión que llevaba años operando con total impunidad. La interrogante ahora es clara. ¿Cuál es la verdadera magnitud de su red y quiénes están involucrados en su protección? La respuesta podría sacudir las estructuras de poder en Durango y más allá. Lo que parecía ser un hombre comprometido con los derechos laborales, resultó ser un líder sin escrúpulos que manejaba una red de extorsión con una frialdad escalofriante. El Limones no era solo un sindicalista, era el cerebro detrás de un sistema de cobros ilegales que aterrorizaba a comerciantes, ganaderos y empresarios en Durango. En apariencia, representaba a los trabajadores, pero en la oscuridad de su oficina, tomaba decisiones que ponían en peligro la vida de cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. A través de sus conexiones con el cártel de los Cabrera, el Limones extorsionaba a aquellos que no cumplían con sus demandas. Pero lo más impactante de su perfil era cómo lograba mantener una fachada impecable. Mientras las autoridades y la sociedad lo veían como un hombre respetable, él era el responsable de desviar grandes cantidades de dinero a través de empresas fachada y proyectos sindicales que nunca se materializaban. Lo que descubrimos a través de las investigaciones es aún más oscuro. El Limones tenía un control absoluto sobre los cobros de paz que debían hacer los ganaderos, comerciantes y otros empresarios de la región. Su modus operandi era sencillo pero efectivo. Exigía pagos constantes, los cuales en su mayoría se realizaban en efectivo, sin recibos ni pruebas. Sin embargo, los que se atrevían a negarse a pagar no solo perdían su dinero, sino que se enfrentaban a amenazas directas. El miedo que generaba era tan grande que muchos preferían pagar que arriesgarse a perderlo todo. En su casa, la policía encontró evidencias de cómo su imperio estaba estructurado. Dispositivos electrónicos con información confidencial, archivos con nombres de víctimas, pagos y fechas, que mostraban la magnitud de su influencia. Cada una de estas pruebas desvelaba la historia oculta de El Limones, como un operador financiero, un extorsionador, y un hombre que usaba su imagen pública para mantener el control, sin levantar sospechas. Lo más inquietante de todo esto es que no solo era un criminal aislado, su red de extorsión tenía ramificaciones profundas en las instituciones, desde funcionarios públicos hasta empresarios, todos involucrados en un sistema de corrupción que operaba en las sombras. Con cada pago y cada amenaza, el Limones consolidaba su poder, y muchos se mantenían callados por miedo a las represalias. Ahora, tras su captura, la pregunta que queda es, ¿quién más está involucrado en este entramado? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo ha estado operando esta red sin ser detectada? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar para siempre la forma en que se ve el crimen organizado en México. La madrugada del operativo, que acabaría con la libertad de El Limones, marcó el principio de una nueva era en la lucha contra el crimen organizado en Durango. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, las fuerzas especiales de la policía,
junto con la Marina y otros cuerpos de élite, comenzaron a moverse en silencio, avanzando hacia las viviendas, donde el Limones había construido su imperio de extorsión. Era una operación quirúrgica, planeada con una precisión milimétrica durante semanas. Lo que ocurrió en esas primeras horas de la mañana no fue solo un arresto, fue un golpe directo al corazón de una red criminal que operaba con total impunidad. Helicópteros surcaron los cielos, las sirenas no sonaron, pero la presión en las calles era palpable. En cuestión de minutos, el cerco se cerró, rodeando a El Limones en su propio refugio, un búnker disfrazado de hogar. Cuando las autoridades irrumpieron en su propiedad, lo que encontraron fue aterrador. No era solo un hombre con una vida aparentemente tranquila. Era el líder de una operación criminal con recursos, armas y contactos en lugares inimaginables. En su residencia se hallaron varios dispositivos electrónicos cargados de información valiosa, que no solo comprometían a El Limones, sino también a varias figuras clave dentro del sistema de extorsión. El operativo no fue sencillo. Cuando los agentes comenzaron a entrar en la propiedad, El Limones intentó escapar. Una ventana rota, rastros de sangre y pasos tambaleantes marcaron su intento por huir. Pero su plan fracasó. Fue atrapado sin resistencia. A su alrededor, 5 armas largas, una pistola y una granada fragmentaria que apenas había tenido tiempo de activar. Lo más impresionante de este hallazgo fue la información que contenían sus dispositivos. Desde nombres de víctimas hasta registros de pagos y acuerdos con otros miembros del cártel, todo estaba documentado. El Limones no solo controlaba el dinero, también organizaba el terror. Su captura no solo desmanteló una red de extorsión, sino que abrió una puerta a la verdad que muchos habían temido enfrentar. El crimen organizado no solo se combate con balas, también con inteligencia, con coordinación y con las herramientas correctas. La pregunta ahora es, ¿qué más se puede descubrir al examinar las pruebas encontradas en su residencia? Y, lo más crucial, ¿quiénes más están involucrados en esta red de poder y dinero? La captura de El Limones reveló una red mucho más grande de lo que las autoridades pensaban. En los dispositivos incautados, los investigadores encontraron pruebas de pagos extorsivos a empresarios y ganaderos, pero lo realmente impactante fue descubrir sus conexiones dentro del sistema político y empresarial. El Limones no solo se encargaba de cobrar, sino también de financiar y organizar operaciones criminales que pasaban desapercibidas bajo la fachada de su liderazgo sindical. Empresas fachada y contratos sindicales fueron utilizados para lavar dinero y ocultar sus ganancias ilícitas. Lo más alarmante fue cómo El Limones había logrado infiltrar el sistema con tanta eficacia. Usó su posición como líder sindical para ganar la confianza de funcionarios y empresarios, mientras mantenía el control absoluto sobre una red de extorsión. Entre los registros encontrados, había evidencia de sobornos a funcionarios públicos que protegían su operación, garantizando que sus actividades permanecieran en la sombra. Su influencia no solo estaba en las calles, sino también en las oficinas gubernamentales, donde sus acuerdos se mantenían en silencio. El hallazgo de estos documentos dejó claro que El Limones no era solo un extorsionador, sino un operador financiero, que usaba su poder para manipular y controlar a todos a su alrededor. Las conexiones políticas y empresariales de su red fueron más profundas de lo que se imaginaba, y lo que parecía una simple red de extorsión en Durango era en realidad un sistema organizado de corrupción que abarcaba todo un estado, con políticos y empresarios involucrados en su protección. La captura de El Limones no solo representó el fin de un hombre, sino el comienzo de una purga que podría cambiar la estructura del poder en Durango y más allá. Con su arresto, el cártel de los Cabrera perdió a uno de sus operadores más importantes, pero lo que realmente sacudió a las autoridades fue la magnitud de las conexiones que El Limones mantenía. Políticos, empresarios y funcionarios que habían protegido su red de extorsión comenzaron a mirar nerviosos hacia el futuro. El golpe no solo fue criminal, sino institucional. En minutos, el video oficial de Omar García Harfuch, anunciando la captura de El Limones, se viralizó, y las reacciones no se hicieron esperar. En Durango el ambiente se volvió tenso, varios políticos locales solicitaron licencias de forma abrupta, y algunos funcionarios desaparecieron de la escena pública. Las redes sociales se inundaron de rumores y mensajes anónimos, anunciando que este no era el fin, sino el comienzo de una serie de revelaciones aún más impactantes. Lo que parecía ser un caso aislado de extorsión, se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción política de dimensiones inesperadas. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en México,
Te invito a suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué te parece la captura de este criminal?